Bien, eh, antes de empezar, quiero ratificar con ustedes y verificar, por otro lado, de que las personas que me deben nota, ya sea la primera o segunda prueba, deben haber recibido un correo mío el día de ayer en la noche. ¿Hay algún alumno que deba alguna nota, ya sea la primera o segunda, que no haya recibido un correo mío con la evaluación pendiente? ¿Todos lo recibieron? Bien, no se olviden que esa prueba me la tienen que enviar por correo con copia a la jefe de carrera a más tardar el día 8 de julio, o sea, el próximo miércoles, antes de las 12 de la noche. Ese es el plazo que no se dio para esa evaluación. Por otro lado, la cuarta evaluación, no olviden ustedes que tienen que mandarla el día jueves antes de las 12 de la noche también, ¿cierto? Y el examen el día 10 antes de las 12 de la noche, ¿cierto? Eso ya están en el aula virtual, ya están programadas las fechas. Revísenlas por favor y si encuentran cualquier problema me tienen que avisar. Igual que debiera estar el acceso a la evaluación 4 y al examen, ya debiera estar accesible para ustedes, para que la vayan El leyendo y la examen es vayan... obligatorio, profe, entonces. ¿Perdón? El examen es obligatorio, entonces. Sí, los exámenes son obligatorios porque en esta modalidad a mí no me han informado que haya exhibición por promedio. ¿Eh? No está contemplado, por lo menos no me informaron nada y creo que los otros docentes tampoco. Así que es obligatorio. ¿Eh? Ya, No hay profe. exhibición. Ya. Bien, entonces, una vez dicho eso que era interesante, no se olviden que mañana después tienen clases con el profesor Luis Quiñones en la tarde y el jueves también. Entonces, hoy día vamos a terminar, ojalá alcancemos a ver el módulo 7 y 8, mañana tienen clases con el profesor Quiñones y el miércoles podemos hacer un repaso de las evaluaciones. Todavía hay tiempo porque la primera evaluación se entrega el jueves y la otra el día viernes. ¿Eh? Por favor, cumplen los plazos porque ahora tengo que tener puestas las notas el sábado. Entonces no tengo mucho tiempo si es que ustedes tuvieran cualquier inconveniente. ¿Eh? Ya, entonces vamos a... Ah, ya. ¿Perdón? Profe, una pregunta. Entonces, ¿usted nos va a guiar para hacerlo paso por paso? ¿Qué cosa? O sea, las últimas dos evaluaciones que tenemos. No, las dos últimas evaluaciones las vamos a leer, igual como se lee en el día miércoles, igual como se leen las pruebas cuando uno las entrega en la sala de clase, para orientarlo Ujú. Profesor, respecto a lo que se espera de cada pregunta. Eso es. ¿Mm? Dígame. profesor, Ah, disculpe, ya. hay compañeros que están esperando que, Ah, que lo acepte. Dicen, por favor, sí, disculpe. sí. Ya lo acepté a todos ya. Ah, me equivoqué. Todo Ah, aceptado. no. Ya. Entonces, el Muchas día gracias. miércoles, de nada. Pero se supone que ustedes debieran ir avanzando porque en la cuarta evaluación y el examen las preguntas son bien claras. No hay nada que uno pudiera pensar que tiene una doble interpretación, ¿cierto? Así Sí, que hay pueden una avanzar. pregunta que está como rara. ¿Cuál? Hay una parte que yo como que no entiendo, pero ahí cuando usted la vaya explicando, Sí, el seguramente la voy a miércoles sí, para eso es, aclarar. pero la idea es que vayan viendo y justamente yo leo las pruebas y leo las preguntas y les explico, porque una cosa es que no sepan y otra cosa es que se entienda mal una pregunta y contesten algo que no es, ¿cierto? Esa es la idea. Ujú. Entonces, la idea es que ustedes contesten dirigidos a lo que se está preguntando y a los objetivos del curso. Todas las preguntas que se hacen van dirigidas a los objetivos del curso, ¿cierto? Hay algunas que son súper fáciles, pero es importante. Por ejemplo, la que se hizo respecto a en qué presupuesto se determina la necesidad de financiamiento, era una respuesta precisa, el presupuesto de caja, ¿cierto? Pero es importante que ustedes Sí. cuando terminen este ramo sepan en una empresa en qué presupuesto se determina la necesidad de financiamiento, ¿cierto? Son preguntas muy simples, pero es el conocimiento que se espera que ustedes queden al terminar este curso. ¿Sí? Yo he mirado las pruebas, todavía no he realizado ninguna evaluación, pero ya las leí. Leí prácticamente todas, las leí las respuestas, ahora tengo que empezar a evaluarlas nomás. Así que eso yo creo que dentro del día de mañana ya voy a tener listas las pruebas. Y más si no tengo que hacerles clases en la noche, ahí aprovecho de terminar las que me pudieran quedar pendientes. ¿Eh? Bien, entonces vamos a empezar a ver el módulo 7 y ojalá alcancemos a ver el módulo 8. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y si por alguna razón, acá,
Están llegando más compañeros, así que si de repente ven ustedes que me quedo pegado en algo es porque estoy dando la... accediendo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ya, entonces vamos a compartir porque lamentablemente cuando estos sistemas tienen falla, cuando yo doy los accesos a los clientes, iba a decir, a los alumnos, por alguna razón que desconozco, deja de compartir pantalla. Entonces empiezo a compartir, doy el acceso y me anula el compartir cuando llega se integra algún alumno. Ya, entonces vamos a ver, y me equivoqué, abrí el módulo 8. Tengo que abrir el módulo 7. Ahora sí. Profe, ¿Sí? disculpe, sabe que me tengo que salir de la clase, no puedo seguir en la clase. Chuta. Después tendría que ver el video, El video, si sí, no tengo se dudas, preocupe. No, sí, no se preguntarle preocupe. el día miércoles. Sí, no se Ya, preocupe. porque Súper bien, no, tengo no se preocupe. un problema un poquito pequeño, un Sí, pequeño no problema. se preocupe, ¿Ya? no, que lo solucionen, no se preocupe. Ya, profe, gracias, chao. De nada. Profesor, disculpe, Daniela Soto necesita que la acepte. Daniela Soto. Tengo varios, por eso que no puedo entrar, porque cuando hay alumnos les decía yo pendientes, no me permite empezar a... Sí, ahí queda la embarrada. Pero ahora ya, entonces vamos a esperar un minutito más. A ver si... Gracias, profe. De nada. A ver si llega alguien más para... Gracias, profe. De nada. Y ahora vamos a ver. Ah, y llegó otro compañero. Ahí está. Ya, ahora sí, parece que pude compartirla bien porque no llegó nadie. Bien, ¿ven el módulo 7? ¿Se ve bien? Sí, sí Perfecto. se ve. O sea, si llega a caer es porque alguien pidió acceder a la sala y lo acepté y me vota, así que por si acaso. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver el módulo 7 y aquí se van a dar cuenta ustedes que el primer cambio es el objetivo, ¿cierto? El primer cambio que tenemos es el objetivo de este módulo. ¿Se acuerdan que el primero era reconocer la importancia de los presupuestos? Es el primer módulo y se hizo la primera prueba y ustedes debieran saber, tanto para el examen, de la importancia de los presupuestos. En el segundo, en la segunda semana, o en los módulos restantes, veíamos cómo realizar presupuestos, cómo se hacen los presupuestos. Ese era el objetivo, que ustedes aprendieran a hacer presupuestos. Y ahí aprendimos a hacer el presupuesto de operación, de caja, el de inversiones, etcétera, etcétera. Aquí llegó otro, si me caigo es porque estoy... Ya, no pasó nada, menos mal, no me votó. Ya. Entonces ahora lo que se trata este módulo es que una vez que ustedes tienen hecho el presupuesto y lo tienen que comparar con algo, ¿cierto? Y esa comparación es lo que nosotros llamamos el control presupuestario. Y de eso se trata este módulo, el módulo 7. Y vamos a partir diciendo, aquí llegó otro compañero, ahí está. Esto es lo que se preguntó en la prueba, de qué era lo que era el control presupuestario, ¿cierto? Que formaba parte del cierre de la vez anterior, de la clase anterior o de la materia anterior, y el inicio de esta nueva clase. Y aquí lo único que tiene que quedar muy claro es que el control presupuestario se puede hacer solo y solo si yo tengo contra qué comparar. Entonces, ¿yo puedo efectuar control presupuestario? Sí y solo si tengo con qué comparar el presupuesto que yo he definido. Y dependiendo del tipo de presupuesto. Entonces, la idea es que cuando uno hace la comparación presupuestaria tiene que tener algunos cuidados, ¿cierto? Que no es llegar y mirar una cifra y si es distinta, prender una campana o tocar un timbre y decir, oiga, hay un problema, aquí hay un error, ¿cierto?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener claro que el control presupuestario no es para encontrar culpables, no es para apuntar con el dedo, ni de una vez o a primera agua, como se dice, culpar a alguien. No, el control presupuestario se hace con el fin de corregir, ¿cierto? De corregir, de rectificar, de volver a analizar. Esa es la idea del control presupuestario. Entonces vamos a partir diciendo que el control presupuestario hay que tener claro que las causas de una diferencia presupuestaria, no se olviden, estamos comparando la contabilidad con el presupuesto. Eso es lo que estamos haciendo, estamos comparando. Y ahí vamos a determinar que hay diferencias, ¿cierto? Y esas diferencias pueden venir por causas internas, externas o aleatorias, ¿cierto? Son tres tipos de causas internas que se generan dentro de la empresa y que yo las puedo controlar. Yo puedo decidir cómo las arreglo o qué medidas tomo. Y las externas son esas que no son controlables por mí, porque no dependen de mí, dependen de un ente externo. Y las aleatorias son aquellas que son absolutamente aleatorias. Pasó porque algo pasó que sucedió, ¿cierto? Es un aleatorio. Por ejemplo, algo que es muy aleatorio, un terremoto, un temblor, un incendio, algo que yo no lo puedo controlar, ¿cierto? Sobre todo los efectos de la naturaleza siempre se consideran como hechos aleatorios. Pasan en el minuto menos pensado y nadie puede prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, una de las formas más fácil, es poder controlar un presupuesto, es compararlo con la contabilidad. Esa es la forma más fácil. Y para eso, la estructura del plan de cuentas de la contabilidad tiene que ser la misma estructura del plan de cuentas que el presupuesto, que era también parte de una pregunta de la prueba, y ahí creo que no hubo grandes problemas, ¿cierto? Vamos viendo. Entonces, las desviaciones por causas internas, aquí, esto ustedes deben entender que la terminología a veces que se usa es un tanto complicada, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Las desviaciones por causas internas se originan cuando alguien metió la pata de frentón, ¿cierto? Son las motivadas por situaciones cuyo origen están dentro de la empresa y que por lo tanto podemos controlar y corregir. Me explico. De repente hay errores normalmente que se pueden originar por mala presupuestación. Yo me equivoqué al presupuestar y en vez de considerar que una sucursal, por ejemplo, iba a vender 100, yo le puse que iba a vender 1000. Me equivoqué, ¿cierto? En vez de ponerle 100 y le puse 1000. Ese es un error de presupuestación típico, que se equivocan al traspasar. Hubo una mala validación, una mala revisión, pero pasa. El otro errores normalmente que pasan son, por ejemplo, cuando el personal de contabilidad se equivoca al imputar una cuenta. Si vemos venta, por ejemplo, y tenemos controlado por ventas por local, la venta del local 1 se la imputó a la venta del local 4. Entonces, cuando uno va a comparar las ventas del local 1, se encuentra con que están totalmente distorsionadas. No hay venta en el local 1 y uno en el presupuesto tiene un monto. Tiene que analizar y, claro, efectivamente, en contabilidad no imputaron las ventas del local 1 al local 1, sino que se lo imputaron al local 4, ¿cierto? Ese es un error interno. Eso se puede corregir. Lo puedo controlar, y de ahora en adelante, antes de imputar, va a pasar una revisión y vamos a ver que imputen bien, ¿cierto? Esos son los primeros tipos de desviaciones que son originadas por errores internos, que alguien metió la pata dentro de la empresa al hacer algo, ya sea al presupuestar o al contabilizar. Las otras desviaciones son por causas externas. Y esas desviaciones son normalmente por efecto de alguna autoridad, ¿cierto? Alguna autoridad que restringe el acceso de repente a alguna variable que nosotros hayamos considerado. Por ejemplo, yo pretendo, en mi presupuesto, tengo considerado abrir una agencia, una sucursal en Concepción. Parto con mi presupuesto, llego a Concepción y resulta que no me dan la patente municipal para que yo funcione ya con mi local. No voy a tener el local de Concepción, no lo puedo considerar. En mi presupuesto tenía considerado una venta de 100, en Concepción voy a la realidad y tengo 0. ¿Por qué? Porque un factor externo, que es una autorización municipal, me fue denegada. No pude hacer ¿cómo se llama? Ese local de venta. Eso es algo que yo no lo puedo controlar, ¿cierto? Está externo. Pero si no lo puedo corregir, ¿cierto?
Si no lo puedo corregir y no lo puedo rectificar, tengo que sacar de mi presupuestación lo que había considerado como ventas para ese local, ¿cierto? O para esa ciudad, para Concepción en este Es caso. como, por ejemplo, disculpe, Sí, como cuando el servicio de impuestos internos no le timbran las boletas, algo así, por o las ejemplo, esa facturas. es una situación cuando, por ejemplo, yo, muy buen ejemplo, yo para la gente, tengo un único local que vendo únicamente en un local y presupuesto para el mes de, por ejemplo, ahora, el mes de julio, presupuesto 50 millones de pesos. Voy a emitir facturas electrónicas y estoy bloqueado por alguna razón. No puedo facturar, no puedo vender. Ese es un No, factor pues, externo. Y si lo llevamos más al papel, que ahora de hecho les paso el aviso que se van a eliminar las boletas manuales, van a ser todas electrónicas, va a ser todo un cacho, pero de alguna manera hay que implementarlo. la de los almacenes, Claro, se está llegando ya, hay una circular donde está poniéndole fecha a la boleta electrónica. ¿Mm? Y tiene la de papel. a la de papel, se van a eliminar las de papel y van a ser todas electrónicas. Ahí están en el proceso cómo lo van a regular, porque ustedes saben que Impuesto Interno no puede exigir el cumplimiento de ninguna norma tributaria si ellos no entrega el mismo sistema en forma gratuita, ¿cierto? Por eso que Claro. exigen la factura electrónica, porque ellos tienen un sistema gratuito de factura electrónica, por eso que pueden pedírselo a todos. Porque el Servicio de Impuestos Internos no puede obligar a las empresas a que incurran costos adicionales para el cumplimiento tributario, ¿cierto? Bueno, entonces ese es un muy buen ejemplo de un sector, de un factor externo que está causando que yo no pueda realizar lo que tengo presupuestado. Y lo último, que es lo normal, y eso no hay mucho que hacer, es cuando las desviaciones son por causa aleatoria, ¿cierto? Por ejemplo, miren lo que le pasó a todos los que tenían presupuestos de ventas por este tema de la pandemia. Esta es una causa absolutamente aleatoria. Nadie pensó que iba a haber esta situación que nos tiene a todos 4 meses encerrados en nuestro No, casa para poder salir a comprar, ¿cierto? Esto es una condición absolutamente aleatoria. Es una situación imprevista y se tiene que corregir. Estas desviaciones, independientes del origen que tengan, tienen que ser consideradas y se tienen que redefinir los presupuestos. Yo, por ejemplo, si ahora yo tenía considerado para el mes una venta de 100 y por el tema de la pandemia sé que me bajó la venta a la mitad, yo tengo que corregir el mes de julio, pero también tengo que corregir el efecto que va a tener agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? Tengo que corregir, reformular el presupuesto, considerando esta nueva realidad, que estamos en pandemia, ¿cierto? Esa es la idea. Después, siempre hay que considerar, identificar, porque de repente es fácil decirlo, ¿cierto? Es como todas las cosas, para mí es fácil decirlo, pero para identificar las causas que originan las desviaciones, siempre hay que tener en mente de que son 3, internas, externas y aleatorias. Esas son las 3 causas de desviaciones, ¿cierto? Las más fáciles de revisar y de ¿cómo se llama?, cuantificar son las internas, porque yo tengo que arreglar cosas mías y yo arreglo. Pero cuando son externas, puede que no tengan arreglo y tengo que ajustar a mi presupuesto, ¿cierto? Tengo que modificar mi presupuestación. Y la aleatoria no hay nada que hacer, lo único que tiene que tener uno son las medidas o identificar las causas aleatorias que me podrían afectar, ¿cierto? Porque una causa aleatoria de ahora pasó algo y me podría afectar en las ventas de 2 meses más, ¿cierto? Una cosa así. Por ejemplo, si yo hay un tsunami en China, ¿cierto? No hubo acá, hubo un terremoto en China, y yo dentro de mi cadena de insumos compro muchos materiales a China. Yo sé que esos materiales me van a afectar porque no me van a llegar por una planificación que yo tengo a lo mejor de producción de 6 meses más. Entonces ahí las tengo que considerar, ¿cierto? No es cosa de que me van a afectar en forma inmediata. A veces las causas aleatorias afectan a futuro. Bien. Las variaciones presupuestarias, esto ya lo habíamos dicho, pero no es malo reafirmarlo, se obtienen comparando los datos reales, léase contabilidad, con los datos presupuestados, léase presupuesto, ¿cierto? Entonces, el control presupuestario siempre se compara los datos reales, contabilidad, con los datos presupuestados o proyectados, que es el presupuesto. Y lo otro que siempre hay que considerar, que un presupuesto, independiente cual sea, de ventas, de compras, de inversión, de caja, no sirve de nada, pero de nada si no se controla, ¿cierto? Un presupuesto que no se controla es como no tener, porque uno puede llegar a final de año con un extraordinario y muy bonito presupuesto, y a final de año se da cuenta de que había proyectado ventas por
1.000.000 y llega a fin del año y se da cuenta que vendió 100, ¿cierto? Y ahí no hay nada que hacer porque no puede tomar ninguna decisión porque ya está el año cerrado. Por eso que el control tiene que ser periódico. ¿Y periódico qué significa? Que se debe controlar en la unidad mínima de tiempo en que fue diseñado. Si yo tengo un presupuesto diario, tengo que hacer un control diario. Si tengo un presupuesto semanal, tengo que hacer un control semanal. Y un presupuesto mensual, tengo que hacer un control mensual. ¿Cierto? Vamos a admitir, ojalá que no me vote alguien de la sala. No me votó, bien. Entonces, eso es lo importante. Vamos a ver un poquito más en profundidad esto. Vamos a ver. Se pone. Un segundito. Ahí sí. A esto me refiero con la periodicidad del control presupuestario. Entonces, el control presupuestario, esto ya es la formalidad en términos bastante más formales, dice el control presupuestario debe efectuarse en la misma unidad de tiempo que se realizaron los presupuestos. Como les digo, si un presupuesto tiene proyecciones diarias, se tiene que controlar todos los días. Si es semanal, la semana, y si es mensual, todos los meses. Vamos a... Profesor, entonces, por ejemplo, el control presupuestario, yo lo que necesito para controlarlo, necesito el presupuesto anterior. No, usted necesita el presupuesto del mes, por ejemplo, si yo tengo un presupuesto del año 2021, supongamos, y yo estoy controlando el presupuesto del mes de junio que acaba de terminar, entonces yo ya tengo la contabilidad del mes de junio, ¿cierto? Entonces yo tomo Claro. el real, que es lo que pasó en junio, Claro, el actual. con lo que yo presupuesté para junio y lo comparo. ¿Cierto? Igual que ahora, cuando terminemos julio, yo voy a terminar lo que presupuesté para julio y voy a pedir la contabilidad que me entregue los datos reales de julio para poder compararlo. Entonces se compara junio presupuestado con junio real, julio presupuestado con julio real, ¿cierto? A eso se refiere con que deben considerar el tiempo en que se fue preparado, ¿cierto? La periodicidad. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí, Ya. ahora entendí. Perfecto. Yo pensaba que se controlaba con un presupuesto anterior. No. El mismo presupuesto, por ejemplo, yo ahora presupuesto, supongamos que yo estoy parado el 31 de diciembre del año pasado y yo hago el presupuesto para el año 2021, ¿cierto? O para el 2020, perdón, para este año. Cuando llegó el 31 de enero, yo tomé mi presupuesto y lo comparo con la contabilidad de enero y veo las diferencias. Hago el análisis, determino la diferencia y si es necesario ajusto el presupuesto y modifico el presupuesto de febrero para adelante, ¿cierto? Porque hubo condiciones a lo mejor que yo tenía erradas cuando hice el presupuesto y con el primer mes de realidad me di cuenta que habían errores presupuestales y los arreglo. Entonces ya febrero voy a tener arreglados los problemas que tenía en enero. Y así, cierro febrero y a lo mejor me doy cuenta que tengo otros problemas, pero no se lo olviden ustedes que el presupuesto nosotros que usamos es flexible. O sea, si yo encuentro errores en el primer mes que estoy controlando y debo corregirlos, los corrijo para todos los meses, ¿cierto? Claro. Y es muy normal, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuáles son los errores típicos que se cometen cuando se dan por montos fijos algunas cosas que son variables? Por ejemplo, dicen, mire, el arriendo de la bodega vale 600.000 pesos. ¿Por qué? Porque eso, mira, en diciembre no es lo que estamos pagando y presupuestan de enero a diciembre del próximo año en 600.000 pesos. Pero no se dan cuenta que tiene una reajustabilidad trimestral, ¿cierto? Y cuando llegan a marzo se dan cuenta, uy, chupaya, me subió el arriendo, mira, tenía un reajuste. Entonces lo arreglan. Arreglan el del mes y lo arreglan el de marzo, el de junio, el de septiembre y el de diciembre, ¿cierto? Con los valores reajustados de acuerdo al contrato. Son típicos esos errores. ¿Ya? Entonces, el análisis permite efectuar las correcciones necesarias al presupuesto, ¿cierto? Que son presupuestos flexibles. Y detectar las fallas en los procesos internos de la empresa. Estas fallas normalmente dicen relación con la contabilidad. Hay errores en la contabilidad, malas imputaciones, malas asignaciones, porque como yo les comentaba, y con anterioridad, la gente del área comercial trata que todos sus gastos, ¿cierto? De gastos de ventas, no sean considerados dentro de gastos de ventas. Tratan de que se vayan para gastos de administración, tratan de que se vayan para otro tipo de gastos, pero no ventas. Pero en el análisis se dan cuenta que hay falla a veces en la definición de los tipos de gastos. Y este es el minuto de poder arreglar y corregir. Vamos viendo. Después, vamos a ver.
que hay alumnos, parece que están tratando, ahí está. Ya, ese es más o menos lo que habíamos visto en la generalidad, ¿cierto? La generalidad de los presupuestos y del control presupuestario. Y ahora nos vamos a abocar a hablar del presupuesto de venta. ¿Y por qué? Porque este es el principal presupuesto de una empresa. De este presupuesto, como todos saben, dependen todos los demás, ¿cierto? Todos los demás. Un error en el presupuesto de ventas ocasiona errores en todos los presupuestos, en todos, ¿cierto? Porque este es el número 1. Ahora, en la prueba, un error, para volver un poquito a la evaluación, si yo detecto cuál es el error en el presupuesto de venta, yo lo aíslo y ese lo evalúo de una manera y no evalúo el efecto que va a tener en todos los otros presupuestos, ¿cierto? Para su tranquilidad. O sea, el que siguió con el presupuesto de venta, yo evalúo ese error nomás y no el efecto que va a tener en cadena que provoca los demás presupuestos. Bien. Entonces, no se olviden que el presupuesto de ventas es el principal, ¿cierto? Y errores de este presupuesto, como decía yo, ocasiona errores en todo, y las desviaciones de este presupuesto, por ser el más importante, se tienen que analizar en detalle, ¿cierto? En detalle. Yo tengo que saber exactamente qué pasó con este presupuesto. Y no se olviden nunca que las ventas de una empresa siempre se obtienen multiplicando el precio por la cantidad, siempre, ¿cierto? Siempre. Entonces, dicho eso, las grandes diferencias que se observan cuando uno compara las ventas reales en la contabilidad con las ventas presupuestadas obedecen a un error en esos dos factores. O me equivoqué en el número de unidades a vender o me equivoqué en el precio a vender o una mezcla de las dos, ¿cierto? Entonces, yo para determinar la desviación del presupuesto de ventas con la realidad, tengo que comparar las cuentas contables de ventas, o como se llaman en la empresa, con mi presupuesto. Si es ventas, por ejemplo, por área de negocio, tengo que tener mis cuentas contables por área de negocio y mi presupuesto por área de negocio. Si es por ventas por sucursal, cuentas contables por sucursal, presupuesto por sucursal, ¿cierto? Ventas por línea de producto, tengo que tener cuentas contables por línea de producto y en el presupuesto proyecciones por línea de producto. Entonces siempre se tienen que comparar. Bien. Después, estos son los principales errores. Yo les decía que las ventas siempre se obtienen multiplicando el precio por la cantidad. Entonces los errores pueden deberse a dos causas. O me equivoqué en las cantidades o me equivoqué en el precio. Pero cuando me equivoco en las cantidades hay que tener cuidado. Porque no es que yo haya dicho, mire, iba a vender 48 y estoy vendiendo 60, ¿cierto? Obviamente. Pero eso es el error neto, es el error en el número de unidades. Pero tengo que originar por qué. ¿Por qué se produjo esa desviación si yo había presupuestado una cantidad de vendidas y estoy vendiendo otra? Entonces, para eso, error en las estimaciones de unidades de vender. Esta es la principal razón por la cual uno se equivoca en determinar las cantidades de vender. Y lo más importante que ustedes tienen que considerar, que un presupuesto jamás, nunca va a ser igual a lo real. Nunca. Es muy difícil que alguien logre proyectar las unidades que va a vender en forma exacta. Y el presupuesto, uno tiene que ser consciente que va a tener desviaciones. Y uno las acepta. Entonces, lo que hace uno es determinar qué variaciones va a aceptar en unidades. Por ejemplo, si yo estimo una venta de 100 unidades y yo estoy dispuesto a aceptar un error de un 5%, yo podría vender 95 o podría vender 105, ¿cierto? Y eso no sería considerado una desviación para ser analizada, ¿cierto? Entonces, las desviaciones que uno tienen que estar dentro de ciertos parámetros para determinar si las va a analizar o las va a dejar tal cual porque está dentro del parámetro aceptable. Entonces, se deben investigar las desviaciones en unidades que sean significativas y la significancia la determina cada empresa, ¿cierto? Normalmente las desviaciones aceptadas van entre un 3 y un 8%. Esa es más o menos la desviación que se acepta, ¿cierto? Entre un 3 y un 8%. Entonces, no basta con ver el número de unidades totales vendidas y ver si vendí lo mismo o no, porque en el cuadro siguiente vamos a ver cómo se producen compensaciones y lo vamos a ver inmediatamente. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Miren esto. Aquí yo tengo una situación
proyectada y una situación real. Estos son ejemplos. Dice la proyectada que en el local de venta voy a vender 15.000 unidades, en la venta por internet voy a vender 8.000 y las ventas por mayor voy a vender 50.000. Eso es lo que yo proyecté. Y me voy a la realidad. El área contable me dice, mire señor, usted, local de ventas, vendió 24.500 unidades, en venta por internet 12.000 y ventas por mayor 36.000. Si yo hiciera un análisis rápido, diría, mire, tengo proyectadas 73.000 y vendí 72.500. Ah, tengo una desviación de un 0.68%. Estoy bien, no investigo nada porque estoy dentro de los márgenes. Pero si uno hace doble clic en la cifra, se da cuenta que el local de ventas se habían proyectado a vender 15.000 y en realidad se vendieron 24.500 unidades. O sea, hubo un aumento de un 63%. Las ventas por internet, yo había presupuestado vender 8.000 y vendí 12.000. Y las ventas por mayor, yo había presupuestado vender 50.000 y estoy vendiendo 36.000, ¿cierto? ¿Y qué es lo importante de esto? Ustedes saben que este grado de desviaciones en el nivel de venta siempre acarrea costos para la empresa. Por ejemplo, si en un local de ventas yo tengo proyectado vender 15.000 unidades y estoy vendiendo 24.500, un 63%, significa que todos los recursos que yo había destinado a los locales de venta tienen que haber sido insuficientes. Me faltaron vendedores seguramente, me faltó papelería, me pueden haber faltado productos y tuve que andar corriendo con costo excesivo para poder despachar hacia los locales de venta. Entonces, el hecho de aumentar en una manera tan alta las ventas no significa que la empresa esté rentabilizando más. Al contrario, a veces al encontrarse con este aumento de ventas como el local de ventas, produce que la empresa en vez de ganar más, pierda plata, porque ha tenido que suplir con costos no planificados estas desviaciones de las ventas. Lo mismo pasa en las ventas por internet. Yo tenía proyectado vender 8.000 y estoy vendiendo 12.000. A lo mejor he tenido que contratar y pagar más por el transporte que vayan a dejar a domicilio mis ventas. Y las ventas por mayor lo mismo. A lo mejor yo tenía una tremenda infraestructura de camiones, de camionetas, de gente disponible para el despacho, proyectando vender 50.000 unidades y vendí 36.000. O sea, me quedé con gente ociosa, con recursos ociosos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante que las ventas sean analizadas tanto en la cifra total, como es esta que está acá, de los 73 con los 72.500, pero también en cómo se compone. ¿Cierto que cambia un poco el análisis? Si uno lo hubiese visto como total, dice, mira, estoy súper bien, pero cuando hace doble clic y empieza a analizar las partidas, se da cuenta que no estaban tan bien, que hay grandes desviaciones. Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahora? Yo, profe, Dígame. por ejemplo, cuando uno está haciendo, ¿el presupuesto va como parte del inventario igual o no? Porque a veces... Perdón, no lo escuché bien. De nuevo, por favor. Ay, que pensé que estaba hablando alguien. No sé, yo también parece, pero parece que no. Ah, ya. Le quería hacer la consulta porque a veces, por ejemplo, lo que pasa en las tiendas de que se baja mucho el precio de un producto. Sí. Entonces, y las personas no se dan cuenta. Yo a veces me he encontrado, o bueno, también trabajé en la parte de administración y me he encontrado de que hay un producto que está súper bajo y, por ejemplo, uno lo quiere comprar y dicen, ah, no, que está mal el precio y no lo podemos vender porque se equivocaron, se equivocó la persona que lo digitó. Ya. ¿Eso igual influye en un presupuesto o eso es parte del inventario? Ese claro, debería formar parte de los precios, formar parte de los ¿Mm? precios cuando uno proyecta los precios, debería estar incluido en los precios, la disminución de los precios por liquidaciones, que se llama, ¿cierto? Sí. Sí, pero yo les voy a... esas variaciones debieran estar consideradas en la presupuestación. Y si el menor ingreso por venta se origina por esa situación, hay que analizarla y determinarla. Y a futuro considerar esa disminución de precios, ¿cierto? Hay que de ahí a futuro Sí, considerar. porque si va una persona y compra, no sé, por las 100 unidades que iban a vender a 10.000 pesos Claro. y las compran a 1.000 pesos, es obvio que va a haber una desviación grande, pues, al Y eso, 100%. si la detectan, tienen que incluir en el presupuesto para los siguientes periodos. Esa baja Ya. de precio. Ya, ¿Cierto? gracias, profesor. No, de nada. Y le voy a dar un dato. Mire, este es un dato freak. Ustedes deben saber, y si no, yo les voy a contar,
que las grandes empresas, sobre todo las del retail, Falabella, Ripley y Almacenes París, ellos funcionan con inventario, ¿cierto? Por sistemas computacionales. Y lo que le interesa a ellos es vender los productos, venderlos rápidamente, liquidarlos, ¿cierto? Porque ese es su negocio, comprar, vender, comprar, vender, comprar y vender. Cuando un artículo, algunos artículos se estancan y no son vendidos, lo que hacen esta empresa es empezar a bajarle el precio, a bajar el precio. Entonces, y la oferta de pasillo, cuando ustedes ven que se descuenta el 30%, descuenta el 40%, descuenta el 60%, son productos que a ellos les interesa que se liquiden porque los tienen mucho tiempo y tienen que salir porque hay que irse renovando, ¿cierto? Cambio temporal, lo que sea. Y se dan situaciones muy especiales. Por ejemplo, y esto ha pasado, y lo he visto yo. Yo tengo un familiar que trabajó en el retail y él me comentaba cómo lo hacían. Los vendedores cuando se interesan en un proyecto, imagínense usted que era una tablet, qué sé yo, la X4820, y está la tablet ahí, y lo hacen los vendedores, no se la roban, por supuesto, pero la esconden. No la muestran al público, entonces nadie la puede comprar. Y cuando corren los procesos computacionales y van viendo los stocks que se están quedando, ven que hay una tablet que está en 100.000 pesos y no se vende, la bajan a 80. Sigue, pasa otro tiempo más, la vuelven a bajar a 60 porque no se ha vendido a 40 y de repente dicen ya liquidémosla y la liquidan en 20. Y ahí el vendedor pillo la saca, va y la paga por caja y paga 20 en algo que costaba 100. Profesor, ¿Ah? sí, yo trabajaba en Falabella, ¿Hacían esto? hacíamos inventario en ropa, llevábamos la auditoría de la ropa Nike, Adidas y sí, pues es como dice usted, pero hay también de celulares. Claro. Pero pasa de que, por ejemplo, también llegaban muchos celulares que devolvían. Sí. Y los arreglaban, y sí, por ejemplo, celulares que valían 700.000 pesos, y al devolverlo ya baja la mitad. Claro. Y después sí los tenían guardados, pero es por razones obvias que después también la gente no los puede cambiar. Claro. No, sí está claro. Pero, o sea, tiene su parte buena y su parte mala también. Exacto, pero porque... es una práctica esa de las empresas, como no pueden mantener su inventario, de liquidarlo. Y para liquidarlo empiezan a bajar el precio, ¿cierto? Sí. Es la única manera. Bien. Sí. Lo importante es que en este punto, lo que importa acá es que cuando sean desviaciones de venta, no basta con ver la disminución neta, ¿cierto? De que vendí 73 y ahora, perdón, proyecté 73 y tenía real 72.500 y digo, mira, hay una desviación de un 0,68. No, hay que hacer un análisis un poquito más profundo para determinar las causas de las desviaciones a nivel de más individual o más parcializado, ¿cierto? Esa es la idea. Después, aquí hay una explicación de lo que del cuadro anterior, que es la formalidad. Dice que en el caso presentado, ¿cierto? Se veía que las unidades vendidas tenían una desviación de un 0,68%. Insignificante. Entonces uno podría, viendo esa cifra, concluir que se cumplió el presupuesto de venta, ¿cierto? Eso es lo que uno podría decir. Pero sin embargo, si uno analiza, se da cuenta que se produjeron todas estas diferencias, pues. Local de ventas 63%, venta por internet 50% y ventas por mayor 28%. Y esas sí que son diferencias que hay que analizar e investigar, ¿cierto? Esa es la idea. Después, tenemos el control del presupuesto. Perdón. ¿Hay alguna pregunta respecto al control del presupuesto de ventas? ¿Sí? ¿No? Profesor, ¿Sí? Dígame. No le escucho. Se nos fue Guadalupe Villavicencio. Sí, parece que algo le pasó. ¿de diferencia? ¿Me escucha? ¿Ahí? Entrecortado, ahí sí. ¿Me escucha o no? Sí, ahora sí. Ya no ¿Me escucha? sí, pero entrecortado. Profesor. Ahora sí. Dígame. El internet seguramente le está fallando. Sí, sí. La perdimos. Bueno, cuando logre conectarse, no hay problema, interrumpe nomás y hace su pregunta, no se preocupe. ¿Eh? Entonces estábamos viendo el presupuesto de ventas y las acciones que hay que hacer respecto a poder determinar las desviaciones, ¿cierto? Que no basta solo quedarse con... ¿Ahí me escucha? Ahora sí, sí. Ya.
lo que yo le iba a consultar, por ejemplo, ahí cuando usted dice que hubo una diferencia, un 0 como a tanto por ciento, ¿sí? en el sentido de que se vendió, digamos, las unidades presupuestadas, ¿Sí? pero al hacer el análisis, ese análisis que se hace ahí, por ejemplo, que hay mucha diferencia, también significa que no hubo la ganancia que se esperaba. Claro, o sea, todo depende de cuánto se esté marginando por los distintos canales. Normalmente, por ejemplo, el local de ventas tiene un margen de ganancia menor que la venta por internet. Y ustedes dirán, ¿por qué? Claro, porque el local de venta necesita tener el local, luz, electricidad, consumos básicos, personal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Inventario. En la venta por internet, en cambio, no necesita nada de eso, simplemente lo que incurre son los gastos de despacho, ¿cierto? Entonces, y las ventas por mayor también. Las ventas por mayor, normalmente los precios son menores que las ventas en detalle porque uno despacha una gran cantidad de bienes. Y sin duda que cualquier error en la estimación de las cantidades que voy a vender por los distintos canales, sin duda que tiene un error, un error o una diferencia en los resultados que yo voy a obtener, ¿cierto? No es lo mismo vender, por ejemplo, estos 73.000 de la manera proyectada que venderlo de la manera real. Los costos asociados son distintos y los márgenes son distintos. Y eso es lo que hay que investigar. ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Ya. Entonces, seguimos. Ya, Vamos a ver. Vamos a ver el costo de ventas. Entonces aquí también. El costo de venta también se realiza comparando las cuentas proyectadas con las cuentas en la contabilidad. Y hay algo re importante que quede claro que estaba en la prueba, pero es importante reafirmarlo. Cuando hablamos del costo de venta, no es solo el costo de la mercadería comprada, no es solo el costo de la mercadería comprada. Por ejemplo, el costo de venta de una fábrica tiene que considerar el arriendo de la fábrica, el arriendo de las máquinas, a lo mejor, la depreciación de las máquinas, el sueldo del personal que trabaja operando las máquinas, ¿cierto? O el sueldo del personal que opera ordenando los productos, etiquetándolos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, el costo de venta no es exclusivamente el costo de las mercaderías compradas, sino que son todos, que incluye materiales, mano de obra y costo indirecto de fabricación. Entonces, es el costo de venta. Después, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, pues valga la redundancia, aquí hay un ejemplo de costo de venta, donde yo tengo las cuentas contables a la izquierda y digo que las cuentas contables van a ser costo de unidades vendidas, ¿cierto? Arriendo de bodega y remuneraciones personal, fábrica y bodega. Yo tengo esas tres cuentas contables y las tengo que haber presupuestado de esa misma manera. Y puedo decir, por ejemplo, que para el periodo 1 yo presupuesté 52.700.000 en costo de unidades vendidas, ¿cierto? Arriendo de bodega dije, voy a pagar 600.000 pesos. Y remuneraciones personal de fábrica y bodega, 3,5 millones. Y me voy a la realidad, pues, que es el periodo 1. Y dice que el costo de las unidades vendidas fueron 68.500.000. ¿Cierto? El arriendo de bodega fueron 600.000 y la remuneración del personal de fábrica y bodega fueron 4.200.000. ¿Qué es lo primero que tengo que investigar? Si las ventas que produjeron estos costos son los que yo presupuesté, ¿cierto? Porque si las ventas fueron mayores a lo que yo presupuesté, obviamente voy a tener un mayor costo de venta porque vendí más unidades, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si yo, por ejemplo, aquí tenía en los 52.700.000 tenía proyectado vender a lo mejor 1.000 unidades y en realidad vendí 1.200, obviamente el costo va a ser más alto. Entonces, lo primero que tengo que investigar si esta desviación de los costos de unidades se debe a un aumento en las ventas. Y si se debe a un aumento en las ventas, tengo que ver si ese aumento en las ventas es de un 30%, más o menos. Y si es de un 30%, a lo mejor se estaría justificando ese aumento en los costos de las unidades vendidas. ¿Estamos de acuerdo? Porque Profe, ¿sí? profe, ¿cómo saco ese porcentaje? ¿Qué fórmula tengo que hacer para poder sacarlo? ¿Cómo no? Aquí lo que se hace en términos matemáticos es dividir la diferencia, que son los 15.800.000, lo divide por el valor presupuestado. Entonces, yo aquí tengo una calculadora y usted lo único que hace, dice, tengo 15.800.000 de diferencia y lo divido por el valor presupuestado, que son 52.700. Y eso me da un 29.98%. Acá si le hago así para que vea la calculadora, pero da un 30%, ¿cierto?
Eso es, entonces se divide el diferencial que hay entre lo real y lo presupuestado por el monto del presupuestado. De ahí tengo la desviación. ¿Cierto? Ya. Sí, profe. Lo hizo, es bueno hacerlo, hágalo en su calculadora. Después vengo aquí el arriendo de bodega, que dice que en el periodo 1 yo tengo 600.000 de presupuestado y el periodo 2 600.000. No tengo problema, no hay desviaciones porque es un costo fijo, ¿cierto? Pero podría ser que yo presupueste 600 y en realidad el real eran 660 y me equivoqué. Y ese hubiese sido un error interno, ¿cierto? Que ese tengo que solucionarlo y arreglarlo de ahí para adelante. O sea, el periodo 2 para adelante tengo que modificar. Y la remuneración del personal de fábrica y bodega, también hay que investigar si origina este aumento de un 20% por el aumento en las ventas, porque a lo mejor yo tenía considerado 3.500.000, considerando cierto nivel de venta, y como el nivel de venta aumentó, voy a aumentarme los costos reales a 4.200.000, o sea, un incremento del 20%. Y este 20% se obtiene dividiendo la desviación, que son los 700, por los 3.500.000, ¿cierto? Y eso me da un 20%. Entonces, yo podría decir en este ejemplo de que la desviación del costo de venta total es de un 29%, ¿cierto? Que son los 16.500 dividido por los 56.800. Pero tengo que investigar a qué se debe esta ¿cómo se llama? Desviación. Estamos hablando del costo de las unidades, ¿cierto? Ya. Vamos viendo. Lo primero que tenemos que analizar para efectuar un buen control presupuestario respecto al costo de venta es determinar si el número de unidades presupuestadas es el mismo del número de unidades vendidas, ¿cierto? Porque de ahí parte todo, ¿cierto? Si yo presupuesto menos unidades de las que en realidad estoy vendiendo, mi costo va a ser más alto, porque estoy vendiendo más. Si al revés, si yo presupuesto más unidades de las que estoy vendiendo, mi costo de venta va a ser menor, porque estoy vendiendo menos, ¿cierto? Eso es lo importante. Y después el costo unitario presupuestado versus el costo unitario real. ¿Y cómo se hace eso? Normalmente se toman todos los gastos que se incurrieron en la fabricación en un mes determinado, ¿cierto? Todos los costos, y se divide por el número de unidades que yo estoy vendiendo. Y ahí tengo el costo unitario, ¿cierto? Y ahí ya sé cuánto es lo que me costó cada uno. Y eso es lo que yo tengo que considerar como costo unitario. Hay un punto separado de la remuneración del personal de fábrica, ¿cierto? Porque en las remuneraciones del personal de una fábrica, normalmente uno de los conceptos de más alta importancia entre el costo total, ¿cierto? Lo que se le paga a los trabajadores, normalmente es un porcentaje significativamente alto dentro del total de los costos. Cuando uno habla de materiales, mano de obra y costo indirecto de fabricación, el costo en mano de obra normalmente es el más significativo de los tres, ¿cierto? Porque justamente lo que se paga es la transformación de la materia prima en el producto. Y para eso las máquinas normalmente ya están depreciadas, por lo tanto no tienen mucho costo, pero sí el personal que trabaja en eso es el de mayor costo. Entonces por eso es que se pone como un punto aparte, remuneraciones personal de fábrica, para que se preste especial atención a ese tipo de remuneraciones. Entonces, una vez que se analizó, se analizaron los costos y se analizaron las unidades, si procede, yo tengo que ajustar el presupuesto de ahí para adelante, ¿cierto? Yo tengo que, de alguna manera, modificar las unidades que voy a costear, si es que tengo que modificar el presupuesto de ventas, y tengo que modificar el costo unitario, si es que tengo que modificar también el costo de las unidades que estoy vendiendo, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Alguna consulta del costo de ventas? ¿No? Por ahora no, profe. Ya, muy bien, pero se entiende la idea, ¿cierto? Se va entendiendo la idea del control presupuestario. Y después nos vamos a los gastos de administración y ventas. Aquí es re importante que en el control presupuestario, como les he dicho varias veces, ojalá tiendan a tener separados los que son los gastos de administración con lo que son los gastos de ventas. ¿Por qué? Porque el área comercial normalmente tiende a querer de que los gastos de ventas se confundan con los gastos de administración, porque los gastos de ventas son los más altos y también a veces son los más difíciles de justificar para el área comercial. Porque todos los costos en atención de clientes, normalmente el área de ventas trata de pasarlo como gasto de administración.
¿cierto? Siempre tratan de hacer eso para que no dejar en evidencia el gran costo que tiene efectuar las ventas, porque como yo les decía anteriormente, a los vendedores les pagan por vender. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto se gastan en un cliente para lograr esa venta? Es otro cuento. Eso es lo que ellos pretenden aislar y que no se conozca. Esa es la idea. Entonces, para los gastos de administración y ventas, normalmente lo que se hace es como se usaron las mismas cuentas de administración y las mismas cuentas de venta, cuentas de gasto, digo yo, se comparan. Hay algo re importante, jóvenes, que ustedes es importante que sepan. ¿Eh? Los planes de cuenta, por ejemplo, tienen remuneraciones, lo tienen en el rubro de costo de venta, tiene una cuenta que se llama remuneraciones de personal de producción, por ejemplo, ¿cierto? Después, en el área de venta, tienen otra cuenta con otro código que se llama remuneraciones personal de venta, ¿cierto? Es el nombre de la cuenta y ese es el código. Y en el área de administración tienen remuneraciones personal de administración, y ahí tienen otro código de cuenta. Entonces, lo que pasa normalmente es que se equivocan. Las remuneraciones a veces de venta las contabilizan en administración, el de administración en de venta, o las remuneraciones de venta las tiran a costo de venta, o las de costo de venta las tiran a administración. Entonces esos son los errores típicos de imputación contable que quedan en evidencia con el control presupuestario, son errores internos, ¿cierto? Entonces lo importante es que para cada cuenta que ustedes ocupen en su presupuesto, si es de venta, si es de gasto de venta, si es de costo de venta, exista la cuenta contable real para poder controlarla. Esa es la idea, ¿cierto? De eso se trata. Después, aquí tenemos, por ejemplo, un control de gastos de venta y administración. Entonces se dan cuenta que aquí están separados, porque eso es lo que se debería tender a hacer, separar. Y aquí uno no puede, mirando esto, no puede expresar ninguna opinión. A lo más uno puede opinar respecto a causas probables, ¿cierto? Causas probables. Entonces dice aquí, por ejemplo, dentro de los gastos de venta, uno podría decir que estaba presupuestado como arriendo local de venta 500.000 pesos por el periodo 1. Y en el periodo 1 en realidad se gastaron 550.000. Hubo una desviación de 50.000 pesos. ¿Qué es lo que uno podría suponer? Aquí obviamente tiene que haber habido un error. Pero ¿un error de qué tipo? Contabilicé a lo mejor un gasto de 50.000 que no correspondía a arriendo local de ventas, o efectivamente el arriendo subió y yo lo tenía contabilizado, o sea, lo tenía presupuestado a 500 y en realidad son 550. Esas son las cosas que uno debe analizar y no debe prejuzgar. Uno no puede llegar a donde contabilidad y agarrar al analista y decirle, oye, contabilizaste 550 y en realidad debiera haber sido 500. No, uno llega y averigua. Oye, viejo, ¿me puedes dar el detalle de los 550 que aparecen en arriendo local de venta? Y decir, sí, fíjate, aquí está el comprobante, pagamos 550. Y uno dice, ah, chupaya. Y ajusta su presupuesto. Entonces, el periodo en adelante va a cambiar el valor del arriendo local de venta y le va a poner 550, ¿cierto? Esa es la idea. Miren, remuneración fija de vendedores. Aquí, a lo mejor, hubo que contratar más personal. Si en el presupuesto de venta aumentó la venta, obviamente a lo mejor yo tuve que contraté más vendedores o tuve que hacer algo, y yo tenía planificado pagar 1.050.000 y tuve que pagar 1.250.000. Tuve que pagar 200.000 pesos fuera del presupuesto que no los tenía considerado. Y ahí uno, con mucho cuidado, va y pregunta, oye viejo, ¿por qué estoy pagando 1.250.000 si en realidad? Y él le dice, no, mira, que se agregó un vendedor más, pero no está dentro del presupuesto. No, es que es el sobrino del jefe, ¿cierto? O el hijo del dueño, y lo agrega. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, es determinar la desviación y agregarlo en el presupuesto y seguir considerándolo como costo fijo de ahí para adelante. Y la comisión de los vendedores también se había presupuestado vender 12.750.000 y pagar de comisiones 12.750.000 y se están pagando 15 millones. ¿Y qué es lo que uno hace? Investigar. Oye, viejo, al de contabilidad, ¿por qué pagaste esta contabilizado 15 millones? Y él dice, mira, es que este corresponde al 20% de la venta completa, que eran 300. Ah, chupaya, de verdad que se vendió más. Por lo tanto, yo estoy pagando más comisiones. Ya hay una explicación, ¿cierto? Esa es la idea. Lograr una explicación de las desviaciones y una explicación razonable. Y ojalá que sea verificable, ¿cierto? No hay que quedarse con lo que diga el analista, porque el analista puede decir cualquier cosa, sino que muéstrame el dato, cuánto se calculó, y etcétera, etcétera, porque el analista financiero, el objetivo del analista financiero es determinar las causas de estas desviaciones y poder predecir el efecto que va a tener a futuro. Después tenemos los gastos de administración. Bueno, ahí dice gasto de administración, pero es gasto de administración, me comí una S, y donde ustedes se dan cuenta que estos son los gastos más constantes que hay, ¿cierto?
La evaluación del personal administrativo normalmente no cambia mucho, es más o menos estable. Aún así, de repente, se producen desviaciones, ¿cierto? Y eso hay que considerarlas. Los arriendos de oficinas administrativas son constantes, ¿cierto? Entonces, las desviaciones de abajo de administración no habría para qué analizarlas porque son exactas. Y en cambio, las desviaciones de los gastos de venta sí hay que analizarlas, ¿cierto? Porque obviamente hubo una gran desviación respecto a lo que se había considerado. Tenemos una desviación del 17% en total, ¿cierto? Y eso es el que tenemos que de alguna manera analizar. Ya, jóvenes, Y esto justificarlo. que acabamos de ver es el módulo 7, ¿cierto? El módulo 7. Y si ustedes quieren, partimos al tiro con el módulo 8, si tienen, no están muy Profesor, cansados. Y tengo una terminamos. duda, Sí, tengo una dígame, consulta que hacerle. dígame. Lo- Quiero saber si desviación es lo mismo que nominales. No, desviación. Lo que pasa es que en la evaluación usted puso en la última pregunta que dice determine las variaciones presupuestarias ¿Sí? en el siguiente caso. Y aparece algo similar a lo que usted está mostrando y dice variaciones y dice nominales y Nominales, ¿sí? porcentuales. Sí. Entonces, no logro No, la variación descifrar. nominal es en valores netos. Ya. La variación, una variación puede ser nominal o porcentual, pero no es lo mismo, Sí, no, variación no es lo mismo que nominal. Por ejemplo, ¿está viendo el PPT? Mire, el primer dice arriendo local de venta, ¿cierto? Dice periodo presupuestado 500, real 550. La variación nominal son 50. ¿Sí? Ya. Y porcentual, 10%. Ah, sí, pues sí. Eso Sí. es. Pero nominal no es lo mismo que variación. Porque la variación puede ser nominal. No. Lo que pasa es que en lo que usted puso decía arriba dice variaciones y abajito dice nominales y porcentuales. Exactamente. Entonces, Dice eso es lo que yo no recuerdo a lo que mejor usted en algún minuto haya mencionado la palabra nominales en alguna de las clases. Entonces, por eso perfecto. Eso me ha costado mucho descifrar la palabra, digamos. Sí. Yo lo busqué en internet, en Wikipedia, en todo, entonces yo por eso le preguntaba si desviación es lo mismo que nominales. No. Ahí seguramente debiera decir como título variaciones, arriba. Y debiera Sí, abrirse dice variaciones. Sí, es que arriba dice variaciones y abajo dice nominales, Aparece- porque lo tengo abierto el... Dicen nominales y al ladito porcentuales. Fue un problema de impresión porque debiera decir desviación como título y abajo debiera decir nominal porcentual. Sí, eso dice. ¿A eso dice? Sí, pues. Está bien. Es que por eso yo le estoy tratando de explicar que no recuerdo si es que en algún minuto usted dijo o explicó lo que eran los nominales. La nominal. O no sé si es que algún compañero lo recuerda para que me lo explique. Ahora inmediatamente, sí, es súper simple. Mire, a lo mejor es tan simple que a lo mejor ni siquiera se lo expliqué porque uno ya lo da por hecho. Mire, una variación nominal, por ejemplo en el arriendo locales, es la diferencia entre el real y el presupuestado. 550 menos 500 me da una variación nominal de 50. Ahí, chubaya. Esta es la variación nominal, los 50. Ya, sí, ahora entendí. Y el porcentual es la que está al ladito, donde yo tomo la variación nominal, ¿cierto? Y la divido por el valor presupuestado. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora me quedó clarísimo. Ya, perfecto. Esa entonces la variación. Profesor, esa partecita la puede volver a repetir, por favor, que no me quedó clara. Por favor. Vamos en términos más simples todavía. Cuando uno habla de las variaciones nominales, está hablando en pesos. ¿Cuánto es lo que yo me equivoqué? ¿O fue más o fue menos? Por ejemplo, en el arriendo local de venta yo tenía presupuestado 500 y el real fueron 550. Hubo una variación nominal de 50. Me equivoqué en 50. En pesos, ¿cierto? 50.000 pesos de variación nominal. Tenía presupuestado 500 y el real fue 550, por lo tanto tengo una variación nominal de 50. Eso es. Es decir, la diferencia. La diferencia, la resta. La diferencia, ya. Esa es la variación nominal. El real nominal. y el presupuestado. Claro. Y ahora esa misma variación nominal son 50, pero en términos porcentuales es un 10%. ¿Sí?
Sí, y el porcentaje es el dividido entre el nominado. Es el nominal con el dividido por el presupuestado. presupuesto en este caso. Profesor, ¿Sí? en un control presupuestario, independientemente que o sea, valga la redundancia, que lo presupuestado me haya dado un margen o un monto determinado, ¿siempre va a predominar el valor real? Sí, pues es que el valor real es lo real. El presupuestado es el que uno podría tener errores, ¿cierto? Pero el real es lo real, ¿cierto? El real no hay nada. En ese nunca hay errores. No, porque eso es lo real. Eso es, puede haber errores, pero errores de imputación. Eso sí es lo que hay que determinar, porque una de las causas, acuérdense, de las variaciones es que hayan errores en la imputación contable, ¿cierto? Que, por ejemplo, en vez de contabilizar arriendo de local de venta, yo haya llevado, por ejemplo, arriendo local de venta 50.000 en ese ejemplo, que hayan correspondido a lo mejor en compra de lápices, pues yo la imputé mal y la llevé a arriendo local de venta, y ahí explico los 50.000, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero decir es que los errores pueden ser errores internos, externos, o pueden ser errores de estos eventuales y que se traducen en problemas en el real, ¿cierto? Yo analizo de qué se trata la diferencia y estimo si la diferencia es que está acá corresponde a un error que yo tengo que corregir en la contabilidad que está mal imputado, o efectivamente corresponde a un error en la presupuestación y tengo que arreglar la presupuestación o el presupuesto, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer. Si es error contable, tengo que hacer que arreglen el problema contable. Pero si no es error contable y es un error de presupuesto, tengo que arreglar el presupuesto de aquí para adelante. Pero lo real es lo real. Eso yo lo que puedo hacer es que lo arreglen, lo cambien, pero yo no puedo cambiar si es que, por ejemplo, efectivamente se gastaron 550, yo no puedo cambiar esa cifra, si eso es lo que se gastó. Puedo ver si es que hay una mala imputación, y si hay mala imputación la arreglo. Pero si no, y corresponde a los 550, eso es, y yo tengo que ajustar el presupuesto a esa cifra, ¿cierto? O sea, si el dato real está bien, manda el dato real. Ahí, chupaya. Ahora sí, ya. Ok, claro? profesor, gracias. Sí, ahora sí. Sí, no, mire, sí, este tema del control presupuestario, conceptualmente es muy simple, pero en la práctica, claro, aquí lo vemos con ejemplos poquitos de 3 cuentas o 4 cuentas, pero en la práctica cuando tienen que hacer control presupuestario, donde hay un plan de cuentas de 80 cuentas, es complicado, se complica un poco. Y normalmente se hace a través de un sistema computacional. Jóvenes, yo los dejo a su criterio, si quieren avanzamos, porque déjenme ver la hora que es, para no ser incumplidor. Son las 9:05. ¿Lo dejamos hasta acá y terminamos el miércoles para no agotarlos? Con el compromiso, eso sí, que por favor lean el PPT 8, que es una continuación, que mire, la vamos a ver rapidito, prometo que la vamos a ver rapidito, no lo voy a... La vamos a ver rapidito aquí, la vamos a ver el miércoles, pero lo que me interesa es que ustedes vean de la PPT 8, que es lo siguiente. Denme un segundito. Ver un poquito, déjenme abrir esta, PPT 8, aquí está. Aquí está. No sé si está.
Ah, está abajo, perdón, me equivoqué. Ahora sí. Ya, ¿se alcanza a ver ahora? Sí. Ya, ahora sí. Entonces, miren la PPT, vamos a verla rápidamente porque me interesa. Entonces, aquí seguimos con la identificación, eso es lo que estamos viendo. Y aquí lo que estamos viendo es el uso de la información presupuestaria, ¿cierto? Entonces, ¿para qué tipo? Y vamos a ver la confidencialidad de la información. Por eso es importante que ustedes lo vean, los objetivos estratégicos que tienen y por qué es importante la confidencialidad. Ustedes saben que los presupuestos son los que indican los cursos de acción que va a tener una empresa y a veces relevan o revelan estrategias y las empresas normalmente están atentos a poder copiarse estrategias, ¿cierto? Por ejemplo, el abrir sucursales, por ejemplo, la renovación de personal, por ejemplo, los aumentos de capital. Todas esas cosas son datos confidenciales, ¿cierto? De hecho, el uso de la información privilegiada, que es muy usado en algún concepto cuando la gente ha tomado decisiones de inversión sabiendo decisiones que se van a tomar en alguna empresa, dice relación ¿cómo se llama? Con tener acceso a los presupuestos. Imagínense una situación bien particular. Imagínense que ustedes, nosotros somos una empresa, ustedes y nosotros somos una empresa que tenemos una gran inversión en acciones de, por ejemplo, Provida. Somos dueños del 30% de las acciones de Provida, es una inversión. Y en nuestro presupuesto consideramos en el mes de mayo liquidar las acciones de Provida. Y yo soy un accionista que también tengo acciones de Provida. Y yo sé que cuando se liquiden esas acciones de Provida, el precio se va a ir al suelo, ¿cierto? Va a bajar, porque cuando hay mucha oferta de acción, el precio baja. Entonces, si yo sé que en mayo una empresa o esta empresa va a liquidar acciones, yo en abril vendo las mías, pues, antes que se produzca la baja del precio, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que es importante la confidencialidad. Y aquí vamos a ver algunas estrategias, ¿cierto? Para poder mantener esa confidencialidad. Léala ustedes en sus casas y el miércoles rápidamente vemos esto, que esos son todos los PPT, no son muchos, y después terminamos analizando las pruebas, ¿cierto? Para que usted en la prueba futura y ya vamos a tener los resultados de la prueba que acaba de pasar. ¿Les parece, jóvenes? Sí, profe, gracias. Entonces, el compromiso de ustedes es que de aquí al miércoles van a leer estos PPT, y el 8 por lo menos, y van a tratar de entenderlo. Van a leer las pruebas y, por favor, no olviden que los que me den pruebas me las tienen que enviar el día 8 de julio antes de las 12 de la noche por correo con copia de la jefe de carrera. La evaluación, la cuarta prueba, el 9 de julio antes de las 12 de la noche y el examen el 10 de julio antes de las 12 de la noche. Revisen los calendarios, por favor, ¿cierto? Para que no vamos a tener algún problema. Ya, jóvenes, nos vemos el miércoles a las 8. Mañana no se olviden que tienen clase con el profesor Luis Quiñones. ¿Ya? Ya, Listo, buenas noches, que estén muy bien. Chao, profe, buenas noches. Profe. Buenas Profe. noches. Sí, dígame. Quiero hacerle una consulta. Dígame. ¿Se fueron todos? No. Todavía estoy yo aquí. Me voy a ir al Mire, También. ¿Sabe qué, profe? ¿Mm? Dale eso a la banca. A la banca no te dejaremos solo. Profe, tengo una duda. Me voy, no me voy. No puedo. Chao, salir, profe, no gracias. encuentro el Nada, botón. hasta luego. Se gusta, yo cierro la sesión y sí, dígame. Lo que pasa es que tengo una duda. Usted, el día jueves, ¿hay un trabajo que hay que entregar? No, yo les dije que se suspendían todas las entregas de trabajo de cuestionarios y el foro está suspendido. Sí, pero es que acá sale son cuestionarios, son unos ejercicios que usted subió, que hay que entregarlo el día jueves. ¿No, no Y se el da la viernes hay evaluación, un evaluación examen. 4? El viernes tiene un examen. Sí, usted. pero el jueves debiera entregarme una evaluación, la evaluación número 4. ¿Eso está bien o no? Sí, a ver. No me puedo salir. Déjeme mirar porque lo que ustedes debieran tener en la página, que voy a entrar inmediatamente, ustedes debieran tener, déjeme ver. Profe, no me puedo salir.
No se preocupe, sí. Quédate No nomás. estamos hablando nada de... Es que, profe, ¿no ve que no tengo celular? Que se me cayó ese día que hablé con usted al agua, po. Y ahora me metí del compu y no sé salirme. Ya, pero no se Primera vez que preocupe. me meto acá al compu. Si no estamos hablando nada delicado. ¿Quieren compartir conmigo? No, si estamos viendo una duda que el compañero tiene del aula y eso es lo que estoy verificando yo porque esté bien. Eso es lo que estoy viendo. Así que Es que no todos tenemos esa duda. Ese Creo parece que Alejandro es la de ahora, la prueba de ahora. A ver, déjeme ver, si voy a entrar yo ¿Cuál al aula prueba de virtual. ahora? Hay dos evaluaciones en el portal, la evaluación Lo- 4 y la sumativa que está en el módulo 9, ¿cierto? Ahí está la ticona. El profe, el día viernes, él dijo querida, no te que dejaré. iba a subir. Escucha, po, déjeme ver. el profe dijo que el día domingo él iba a subir una prueba para la gente que entregó la prueba fuera de plazo. No. No, yo lo que dije es que iba a enviar por correo a los alumnos que debían probar, y a llevar un correo con una evaluación recuperativa, ya sea la 1 o la 2. Ah, ya, perfecto. Ese correo, Ya, ¿cuál es su apellido? Perdón, ¿cuál es su apellido? Salamanca. Señor Salamanca, yo aquí tengo... No, usted me tiene rendidas las dos pruebas. Ya, pero ¿solucionó el problema que tuve en la primera prueba? A ver, Yo le dije, no sé si se acuerda que le mencioné que en el aula me salía que usted había puesto un 5 o 6. Sí, pero lo revisé. Si hablamos por teléfono, me acuerdo perfectamente. Si Sí, hablamos por teléfono, y fíjese que en el aula es la única nota que yo tengo en la que le había puesto. No habrá visto otro ramo. No, profe, sí lo vi. Y salía 5 o Claro. 6. Porque se acuerda que revisamos incluso la prueba. Yo lo volví a revisar y es la evaluación que está, y que usted me mandó y yo la Bueno, evalué. acá aparece. Y yo cuando abrí para ver mi nota, porque usted dijo que la había subido y me salió un 5 o 6, por eso. Claro, es raro, porque en realidad es la única, yo no puedo, pues mire, para que usted sepa, yo no puedo, yo evalúo pregunta por pregunta y voy poniendo notas pregunta por pregunta, y el sistema me calcula los promedios. Entonces es muy difícil que haya, salvo que yo le haya bajado la nota en algo, pero si gusta la podemos revisar cuando quiera su prueba, para que usted quede tranquilo y yo también, ¿cierto? La podemos revisar mañana incluso si quiere. Ah, ya, perfecto. Ya, Usted mire, me pero dice la hora. déjeme, no se vaya todavía porque quiero quedarme tranquilo. ¿Cómo se llama? Profe, ¿pero usted ya puso las notas? No, todavía no. Estamos hablando de la prueba 1 y 2. No. Acuérdense que me la entregaron ayer nomás, pues si estoy revisando recién. No pidan tanto, dice. No pidan tanto, sí, es que no se olviden que tengo dos secciones. Ya, entonces déjeme ver el módulo 8, que es el que estamos haciendo que evaluar. El módulo 8 dice que hay una evaluación, la evaluación número 4. Claro. Evaluación sumativa, 30%, ¿cierto? Y después, Ese es en para el el jueves. módulo 9, aparece el examen. Sí. Esos dos son los que me tienen que entregar. El día, la evaluación 4, déjeme ver, me la tiene que entregar de acuerdo a lo que está planificado, el día jueves 9 de julio, antes de las 12 de la noche. Aquí está. Antes de las 12. Ya el día jueves. Qué bueno porque aquí tiene puesto... Salía 20 horas, algo así. Sí, mire. Sí, esto mismo pasó la otra vez, entonces lo vamos a arreglar al tiro. Déjeme arreglar al tiro. Voy a cambiar al tiro esto. Porque ve. Y ese trabajo, profe, es relacionado con lo que estamos viendo, lo que empezamos a ver hoy día, No es un Hola trabajo, Gloria, es una evaluación, es una prueba. consulta, el jefe Ari te está llamando. Dice que no existe tu número de teléfono. Trata de comunicarte con él. Ahí me sale. Déjeme cambiar esto. Voy cambiando la evaluación porque efectivamente, ven, esto mismo pasó la otra vez y no quiero que se repita el problema. La evaluación 8, entonces. Vamos a editar aquí. Evaluación 8. Aquí está.
Evaluación 8, y aquí la temporalización. Déjeme ver si la puedo arreglar. Menos mal que no hay ninguna prueba entregada. ¿Ya? Este va a ser, claro, entre el 5 de julio, y aquí está, tiene toda la razón, pues, ¿ve? En vez de 23.59 dice 13.37. Ese tengo que cambiarlo. Claro. Y ahí está, 23.59. Perfecto. Ahí está. 9 de julio. Y usted me dice que es una evaluación, ¿cierto? Es una prueba, es una evaluación. Ah, una prueba. Esta prueba es la que hay que entregar el viernes. No, hay que es que son dos. entregar la evaluación 4. La evaluación 4 el jueves. Sí, y la evaluación. Y el examen el viernes. El viernes. Sí, no se olviden. Lo otro, profesor, yo quería proponerle que quizás sea bueno desarrollar la prueba anterior. Bueno, sí, la podemos hacer el miércoles, repito. Sí, podría ser. ¿Sí? Para que así todos quedemos claros en qué fallamos. Súper bien. A pesar de que esta prueba que estoy revisando ahora están bastante bien, ¿eh? Están bastante bien. Ahora hay algunos casos especiales que voy a tener que conversar con ellos, pero en general la prueba ha estado bien, diría yo. No he puesto ninguna nota, pero la estuve leyendo, las leí todas. Entonces, pero sí yo diría que las notas estuvieron bastante bien. Primero porque estoy corrigiendo, estoy viendo, aprovechar de validar que esté bien. Mira, el examen está bien. Está del 5 de julio al 10 de julio a las 23:59. Ya, jóvenes, está todo bien. Revisé todo. Pero mi única consulta, duda. Lo que hay que entregar la prueba del día jueves es relacionado a lo que habló usted hoy día, ¿cierto? Claro, es la evaluación 4. Vea la evaluación. La variación y los porcentajes, ¿cierto? Lea la prueba y la tenga leída el miércoles no falte. Y el miércoles vamos a leer la prueba 4 y vamos a leer el examen. Ok, perfecto. Lo vamos a leer y voy a contestar todas las dudas, menos las respuestas, obviamente. Si lo que me interesa es que sepan lo que se está preguntando. Esa evaluación 4, Salamanca, tiene que ver con los nominales que estaba hablando hace un ratito la Eli. No sé. Ya. Tengo la prueba abierta aquí. No, sí, yo lo recuerdo porque la estuve haciendo. Muy bien, eso es. Hay que ir haciéndola, contestarla con tiempo, complementando y buscar la respuesta precisa y en pocas palabras, porque el gran problema que tienen jóvenes en general, todas, y me incluyo a veces, es que uno de repente ocupa más palabras de lo que es necesario y no es preciso en la respuesta. Y a veces por aumentar o por contestar más de la cuenta, mete la pata, ¿cierto? Ya, jóvenes. Nos vemos el miércoles. Miércoles. Que estén muy bien, ¿no? Ya, gracias, profe. Gracias, profesor. Chao. Bueno.